El petirrojo, el pajarito bendecido. Hoy comparto una bella leyenda navideña, procedente de Irlanda, sobre un hermoso pajarito que tiene el pecho rojo, llamado petirrojo, uno de los símbolos de la Navidad. Esta leyenda la dedico especialmente, con todo mi cariño, a mi pajarita azulita, que partió de este mundo y que está en el cielo, llenándolo todo con su ternura azul. Mi linda estrella azul, siempre te llevo en mi corazón. Algún día volveremos a encontrarnos de nuevo. Para ti, con todo mi cariño. También la dedico a todas las personas y a sus mascotas, porque nuestros animalitos son tan hermosos y tienen un alma tan pura que lo llenan todo de luz. ¿Sabes por qué el petirrojo tiene el pecho carmesí? Quédate si quieres saberlo. Te lo cuento en esta hermosa leyenda. Lo que a continuación te voy a narrar sucedió en una gélida noche de invierno. Hacía mucho frío y Jesús, recién nacido, dormía. La Virgen María no quería que el niño Dios pasara frío, así que intentaba calentar el pesebre con una pequeña hoguera que procuraba mantener encendida hasta que San José volviera con más leña para avivar el pequeño fuego. Pero lamentablemente la pequeña hoguera se estaba apagando y a medida que pasaba el tiempo, la Virgen María se daba cuenta de que el niño se estaba quedando helado. Fue entonces cuando pidió ayuda al buey, pero el animal continuó profundamente dormido, sin enterarse. Le ocurrió lo mismo con la mula, que estaba tan cansada que no se despertó. Y lo mismo le sucedió con el gallo, que continuó cantando tan fuerte que no pudo escucharla. Y entonces, cuando el fuego estaba a punto de apagarse, se escuchó el canto de un pequeño pajarito que estaba en una esquina del establo en su nido. Y la Virgen María le dijo: «Bello pajarito, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes traer ramitas y palitos para mantener el fuego encendido? Mi hijo tiene mucho frío». El pequeño pajarito sintió una gran compasión y fue rápidamente volando hasta su nido y con el pico arrancó todos los palitos y los llevó a la Virgen María y también las ramitas con las que había forrado su nido. Pero a pesar de ello, el fuego seguía apagándose. Entonces, el pequeño pajarito comenzó a aletear con todas sus fuerzas para avivarlo, y empezaron a salir grandes llamaradas. Y de esa forma, el pequeño pajarito se quemó parte del pecho y del rostro. Pero a pesar del terrible dolor de las quemaduras que sentía, siguió batiendo las alas para que el pequeño niño Jesús no tuviera frío. La Virgen María, conmovida por tanta bondad y empatía, y al ver la mancha que el fuego había dejado en el pecho del ave, decidió llamarle petirrojo, que significa pecho rojo. Desde ese mismo momento nació una nueva generación de bellos pajaritos, los petirrojos. Ellos son pajaritos sagrados, de pecho carmesí, que todo lo bendicen con sus bellos aleteos.